Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y les traigo otra enseñanza de la palabra. Pero antes de comenzar vamos a ponérsela en las manos del Señor. Oh Cristo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo te pido que nos dé la sabiduría, nos abra el entendimiento y nos dé el conocimiento para poder entregar esta palabra a la entera satisfacción, como tú la mandas en las Sagradas Escrituras. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, les traigo esta enseñanza que no la he oído en ninguna parte, pero el Espíritu Santo me la puso en mi corazón y vengo a compartirla con ustedes. La he titulado Los gentiles somos injertados. Así como lo oye. Vamos a desarrollar lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Vamos a leer en Romanos capítulo 11, versículo 12 hasta el 26. Y dice así: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieres en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Amén. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, eso dice las Sagradas Escrituras. Dios, al ver que su pueblo Israel incumplió el pacto que tenía con él,
Y conociendo Dios la transgresión que su pueblo hacía contra él, Dios tuvo misericordia para con los gentiles, provocando a celos a los judíos. Ahora, la transgresión de su pueblo Israel fue riqueza para el mundo. El pueblo de Israel, al ser desleal al pacto que tenía con Dios, vino a ser riqueza para los gentiles. Mas el pueblo de Israel volverá a ser recuperado, restaurado, volviendo a su estado primitivo, y muchos de ellos serán salvos. ¿Sí, mis hermanos? Ahí está explicándonos Pablo cuando el pueblo de Israel incumplió, y nos está dando la explicación de aquellos que fueron retirados, apartados, y entramos los gentiles a ocupar el puesto de ellos. Pablo les hablaba a los gentiles. Ese era el ministerio que él ejercía. Muchos judíos no creen en Jesucristo como el Mesías esperado. En este siglo XXI los judíos esperan la llegada del Mesías. Todavía lo están esperando. Porque para ellos el Salvador del pueblo de Israel no ha llegado. Mas los cristianos esperamos es el regreso del Salvador por su iglesia, porque nosotros sí tuvimos la fe en Jesucristo desde que Él entró a la tierra. Fuimos los que recibimos a Jesucristo, creyéndole y poniéndole la fe en el Mesías. El pueblo de Israel rechazó a Jesús como su Salvador, mas el mundo de los gentiles colocó la fe en Jesucristo. Muchos judíos serán excluidos para la reconciliación del mundo de los gentiles, para darnos salvación por medio de Jesucristo para vida eterna. Jesús es la primicia, también es la raíz del árbol, y si la raíz es santa, también su pueblo lo es. ¿Sí, mis hermanos? El pueblo de Israel es santo, pero ahí estaba Dios reprendiéndolos. Las ramas excluidas son los judíos, los que todavía esperan la venida del Mesías. Nosotros los gentiles, siendo olivo silvestre, fuimos injertados en el lugar de aquellos judíos que no aceptaron a Jesús como el Mesías, el que derramó su sangre preciosa por nosotros en la cruz. Jesucristo, el Hijo del Hombre. Sí aceptamos a Jesucristo. Nosotros los gentiles no debemos fundir soberbia a los hermanos judíos, porque aquel que alardee de su posición, o sea, algún gentil, no olvide que somos injertados en el lugar de ellos. Somos injertados en el lugar de ellos. Así que no tenemos que alardear de la posición que tenemos nosotros como injertados. Los judíos fueron separados como cuando se separa una rama de su árbol. En el lugar de ellos fueron colocados los muchos gentiles al árbol que es Jesucristo. Esas ramas que fueron separadas, nosotros fuimos colocados, fuimos injertados en ese árbol que es Jesucristo, en el cual creemos con fe en el Hijo de Dios. Sí, mis hermanos, con fe creemos. Los judíos por su incredulidad fueron desgajados, mas nosotros los gentiles por la fe estamos en pie. Los gentiles no debemos alardearnos de los judíos, sino tener temor de Jehová. Porque si Dios separó a muchos judíos siendo su pueblo, ¿qué podemos esperar nosotros que somos injertados? Miremos la severidad de Dios. La severidad, dureza o rigidez, que se aplica a cierta conducta. Severidad es rigor en el cumplimiento.
para aquellos que no creyeron en Jesús, o sea, los judíos. La misericordia para los gentiles que sí creyeron en Jesucristo. Si permanecemos en la misericordia de Dios, porque de otra manera también seremos cortados. Si los judíos terminan con la incredulidad hacia con Jesucristo, serán injertados como lo fueron los gentiles. Vean, siendo ellos salidos del mismo árbol que será el pueblo de Jesucristo, fueron separados, entramos los gentiles, pero ellos tienen también la oportunidad de creer en Jesús y ser, pero ahora injertados como los gentiles, pero tienen esa posibilidad, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si muchos judíos fueron cortados siendo el pueblo de Dios, y contra la naturaleza los gentiles fuimos injertados, ¿cuántos más los judíos que son el pueblo de Dios? Las ramas naturales del árbol, aquellos judíos serán injertados en su propio árbol que es Jesucristo. Fueron separados del árbol donde ellos crecieron y volverán a su propio árbol, porque ese era el árbol de ellos, pero van a ser injertados, porque no creyeron en Jesucristo cuando Él llegó. Pablo dice que no ignoremos este misterio para no caer en arrogancia nosotros mismos. Pero muchos se preguntan, ¿acaso aquellos judíos que murieron sin aceptar a Jesucristo están condenados? De ninguna manera, porque escrito está que el pueblo de Israel será salvo. Esto que le ha acontecido al pueblo de Israel fue un endurecimiento en parte por Dios, al ver el corazón de los judíos endurecido al no creer en Jesucristo. Dio misericordia a los gentiles para hacerlo partícipe al reino de los cielos, hasta que hayan llegado completos, porque los gentiles fuimos injertados en la promesa de Dios, que ahora habita en Jesucristo su Hijo. Sí, mis hermanos, ahora habita en Jesucristo su Hijo. La promesa sigue con Jesucristo. Y nosotros los gentiles hemos tenido esa fe y estamos en pie, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Mas a aquellos judíos que todavía están esperando la llegada del Mesías, pero no olvidemos que ese es su pueblo. Vámonos ahora para Juan. Vamos a explicar un poquito lo de Juan. Vamos para Juan 1:9 hasta el 12. Capítulo 1, versículo 9 hasta el 12, y dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ojo, aquella luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. En ese momento venía al mundo. En el mundo estaba, ya ahí llegó. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Sí, en el mundo estaba porque Él hizo el mundo, fue hecho, pero el mundo no lo conoció cuando Él llegó a la tierra. A lo suyo vino, o sea, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Ahí estamos viendo lo que le acabo de decir. Aquellos que no le recibieron a Jesús como su Salvador, como el Mesías que venía para salvarnos, esos fueron los que fueron separados del árbol, que es Jesucristo. Y aquellos gentiles que sí tenían fe en Jesucristo, que el mismo Jesucristo se dio cuenta la fe que había en los gentiles, entonces fueron injertados en el lugar de esos que fueron separados. Y nosotros fuimos injertados en el árbol que es Jesucristo.
¿Por qué? Porque sí recibimos al Mesías, sí creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios por el hecho de haber recibido, de haber creído, de haber tenido en fe, de haber dado el paso de abrir nuestro corazón y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado para rescatar el pueblo de Dios, porque como dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, los suyos era el pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Entonces Jesucristo fue enviado para rescatar el pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel no lo aceptó como el Mesías, lo ignoró, no quiso aceptar a Jesucristo como su Salvador. Dios, viendo parte de su pueblo que no aceptó a su Hijo como su Salvador, en parte Dios le endureció su corazón para que se cumpla en aquellos muchos gentiles que sí creyeron en Jesucristo como su Salvador, para que fuéramos injertados en el lugar de los judíos, en el cual fueron apartados como ramas del árbol, que es Jesucristo. Pero su pueblo es su pueblo, eso no se le puede quitar. Porque el pueblo de Israel es de Dios. Ahora tengamos en cuenta que no todo el que sale de Israel es israelita, porque como está escrito, todo Israel será salvo. Sí, mis hermanos, hay que analizar bien lo que le estoy hablando. Mirarlo, leerlo, discernirlo para que puedan entender bien el mensaje. Ahora que tenemos la gracia de Dios en Jesucristo, no sea que alguno la deje de alcanzar, porque no seremos otra vez injertados. Aquel que se salga de la cobertura de su palabra y se quede en el mundo, se puede quedar definitivamente. Porque eso de que vamos a probar y vuelvo y regreso, eso no está en el libreto. La palabra de Dios nos enseña que nos arrepintamos, sí. Y Él nos puede perdonar las veces que caigamos, pero que caigamos inconscientemente, no consciente. No que yo prepare y planee y haga el plan y peque y yo diga, no, ahora me arrepiento y ya. No, Señor. Inconscientemente, si uno cae en pecado sin darse cuenta, sin hacer cosas fuera de la cobertura de la palabra del Señor, puede uno pedir perdón. Pero si yo planeo un crimen y lo llevo a cabo, eso fue intencionalmente. Ahora, si a mí me atracan y yo me defiendo, defendiendo mi vida, y hago daño a alguna persona, eso es inconsciente. Estaba defendiendo mi vida. Puedo pedir perdón, pero eso no lo hice planeado. Planeado sí es grave, porque usted está haciéndolo con hecho pensado. Porque no seremos otra vez injertados. Los gentiles, como sí lo serán los judíos. Los judíos sí van a ser injertados otra vez. Ellos no van a estar fuera. Bueno, vámonos para Romanos 8, 1 hasta 4. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sí, mis hermanos, conforme al Espíritu es que andamos ahora nosotros. Todo que sea cristiano tiene que andar conforme al Espíritu para podernos mantener ahí en el camino del Señor. Vivir en el Espíritu es vivir a la manera que a Dios le agrada. Yo ya no dándole placer a la carne, pues ya no vivimos para la carne, sino para el Espíritu, el que nos trae bendiciones y salvación para nuestras vidas. Vivir según la carne es satisfacer su voluntad y el deseo, o sea, su deseo, sin tener en cuenta la voluntad de Dios, en la cual está reflejada en su palabra. En ella se hallarán tesoros inimaginables de profunda sabiduría, y todo para aquellos que la escudriñan perseverando con mucho amor. Vivir en el Espíritu es caminar en Él, para que permita a tu espíritu ganar control. Si yo ando con el Espíritu Santo, mi espíritu va siendo controlado a manera de que el Espíritu Santo me lo guíe. O sea, yo voy guiando, el Espíritu Santo me va guiando a mí y mi espíritu va tomando control. Sí, mis hermanos, vámonos para Romanos 8, 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos? De Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sí, mis hermanos. Si los gentiles recibimos a Jesucristo en el corazón, si nos bautizamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo, y si vive conforme el Espíritu, el Señor te tendrá como escogido. Y si Dios te escogió, ¿quién te acusará? Si Él es el que justifica. Ahora, si vuelves a la esclavitud del placer de la carne, ¿quién te condenará? Esa pregunta le dejo a aquellos que regresaron al fango y para aquellos que viven en el fango. ¿Quién te condenará? Oye bien esto. Jesucristo murió por nosotros, el que también resucitó, el que se sentó a la diestra de Dios, el que es nuestro mediador, el que pagó el precio por nosotros para darnos vida eterna. Ahora, ¿quieres saber quién te condenará? El que te condena es aquel al que tú le serviste mientras vivías en tu cuerpo de carne, porque tu vida o tú vivías para la carne, mas no para el Espíritu Santo, ignorando a Jesucristo el justo, el que pagó el precio para darnos vida eterna y llevarnos a la salvación.
Solo hay dos sitios donde uno va a llegar: al reino y a su justicia después del juicio, o a las profundidades del fuego donde el gusano nunca muere. Sí, mis hermanos, hay que tener en cuenta eso. Y mire, ¿quién te condenará? Y hagámonos un examen de conciencia. Si yo cometo pecado, ya estoy comenzando yo a buscar la condenación. Y si yo muero estando en la condenación, ¿quién me va a condenar? El enemigo. Vámonos para Romanos 10, 6, 7. Hasta aquí he hablado de la palabra de injertar. Vamos a desarrollar dos versículos que me llaman mucho la atención. Ya esto no se trata de injertar, porque ya lo hablé y ustedes sacarán conclusiones si lo que les he enseñado en este momento pueden ustedes darse cuenta que los gentiles en este momento somos injertados. Pero vamos a hablar de estos dos versículos porque es que he oído muchas personas que dicen, cuando se le muere un ser querido, siempre pronuncian esa palabra que dice: se fue para el cielo, allá está con Cristo, o allá está con Dios. Se fue para el cielo. Y cuando muere uno del mundo, ese tiene que estar en los profundos infiernos, ese se condenó. Y a veces lo dicen con una pasión, lo dicen con el corazón. Y eso no está bien. Vamos a explicar estos dos versículos. Vámonos para Romanos 10, capítulos 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Sí, mis hermanos, no debemos decir eso, hasta nos lo dicen los versículos. ¿Por qué? Ponga atención a lo que Pablo nos dijo en estos versículos. Nosotros por naturaleza o por nuestra naturaleza humana, cuando algún ser querido se va del mundo de los vivos, no exclamemos, no digamos en nuestro corazón: se fue para el cielo. Pablo nos enseña en este versículo que al decir esto, traemos a Jesucristo a la tierra a morir de nuevo por nosotros en la cruz. Y esto no está bien, no se debe decir. ¿Por qué? Porque en el cielo solo hay dos: el Padre y el Hijo. Tampoco digamos quién se condenará, porque nadie de nosotros conocemos el corazón del hombre. Y si alguno condena a alguien, estamos haciendo resucitar a Jesucristo de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo el sacrificio para que nadie se condenara. ¿Por qué nosotros hacemos juicio al decir subió al cielo o descenderá al abismo? No debemos de hacer juicio, ni de salvación ni de condenación, porque nosotros no somos jueces ante el tribunal de Dios. El juez es Jesucristo. No nos pertenece nosotros juzgar. Sí, mis hermanos, no nos pertenece a nosotros juzgar a nadie. Nosotros somos los que vamos a ser juzgados. Y el juez es Jesucristo. Entonces no digamos eso porque volvemos a traer a Jesucristo a que haga el sacrificio o volvemos a que se levante de los muertos. No, una cosa, Él vino para darnos vida y se levantó de los muertos para eso,
para vida eterna. Entonces, no hagamos eso. Sigamos en la palabra de Dios. Busquemos a Jesucristo, que es el que tenemos que ser. Buscarlo. Como gentiles que somos, hay que buscar a Jesucristo. Si somos verdaderos cristianos, ¿quién nos separará del amor de Jesucristo? ¿Quién? Si estamos en Cristo Jesús como verdadero cristiano. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Si yo creo en Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, no serás avergonzado. Ahora, la manera de creer en Jesucristo es llevarlo en tu corazón. Hacer lo que Él nos manda que hagamos. Tenemos la Biblia, leámosla, concentrémonos en ella, pongámosle el discernimiento para poderle entender, que sea el Espíritu Santo abriéndonos ese entendimiento para poder llegar hasta la profundidad de esa palabra, porque eso es un tesoro inigualable, es un tesoro supremamente valioso para la humanidad. Entonces busquemos de nuestro Señor Jesucristo. De una u otra forma, usted puede ser un cristiano yendo al templo, oyendo la palabra, leyendo la Biblia y cumpliendo con lo que dice la palabra. Cumpliendo. Si usted va a ser un evangelista, séalo. Si vas a ser un maestro, séalo. Si vas a ser un pastor, séalo. Si vas a ser un profeta, séalo. Si vas a ser un apóstol, séalo. Esos son los 5 ministerios que dejó Jesús para que aquellas personas que tengan ese don lo ejercen. Ahora, si no lo tienes, sea un buen padre de familia, sea una persona que esté ayudando al hermano. Si hay que llevarle la palabra, se la lleva. Pero si no tienes el don de predicar, eso no tiene nada que te vaya a hacer daño en tu ministerio de creyente en Jesucristo. No, usted siga tu palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ejércela. Si hay que hablarle a alguien, háblele. Eso sí, nunca te avergüences de ser cristiano, porque eso sí es malo. Eso sí es malo. Si usted se avergüenza de ser cristiano aquí en la tierra, Jesucristo se avergonzará delante de su Padre por lo que tú has hecho. Si alguien te dice, ¿tú qué eres? Cristiano, dígale, a toda honra, ese es mi Señor, ese es mi Salvador, ese es mi guía, ese es donde yo estoy. Y tú para mí eres mi hermano. Mi hermano, porque Cristo nos enseñó a eso, a que fuésemos hermanos. Ahora, si tú se bautizas en Cristo, seremos hermanos en Cristo. Hermanos en carne, pero si tú te bautizas en Cristo Jesús, seremos hermanos en Cristo Jesús, porque ya seremos hermanos de espíritu. Somos espiritualmente hermanos, que pesa más que ser hermano de carne. Hermano de carne, todos somos de carne, pero hermano espiritual, ese es el que pesa y es el que lleva la ventaja para nosotros ganarnos el reino y su justicia de Dios. Así que, mis hermanos, esto será todo por hoy. No fue muy largo, pero bastante provechoso para que ustedes puedan tomar la Biblia y empezar a darse cuenta la enseñanza que fue hoy. No será nada más por el momento, sino decirle que oremos en familia. Quédate en casa, ore en familia, pidámosle a nuestro Señor Jesucristo que saque toda podredumbre que haya aquí en la tierra. Él con su mano poderosa nos lleve a la libertad otra vez, a volver otra vez a reunirnos en los templos, en las congregaciones,
para ser mejores personas, para ser mejores hacia con Cristo Jesús, para poder tener una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Si la tenemos ahora, cuando salgamos de esto la tendremos que tener mejor todavía, más fuerte con Él, para que nos demos cuenta de que sin Jesucristo no somos nadie. No somos nadie. Cualquier cosita nos acaba a todos y en cualquier momento. Una pandemia así como esta nos acaba a todos. No nos ha acabado porque tenemos la protección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta no es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de que esta pandemia nos acabe, porque en la Biblia no nos dice eso. Pero podemos morir en cualquier momento. Si usted no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, recíbalo en tu corazón para que seas tú salvo, porque uno no sabe en qué momento. Para que alguien se muera tiene que estar vivo. Puede ser cristiano o no puede ser cristiano, pero si es cristiano está en Cristo Jesús. Él está reconociendo a Cristo Jesús como Salvador. Pero aquella persona que no está en Cristo Jesús, que se muera, eso sí da pesar. Entonces tenemos que bautizarnos, recibir a nuestro Señor Jesucristo, creer que hay un Dios todopoderoso, que es el que hizo los cielos y la tierra, y su palabra la tenemos en las Sagradas Escrituras. Sigamos caminando con el Señor. Bueno, mis hermanos, los dejo por ahora. Muchas bendiciones para todos y que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.